Tiene un extremo negativo y un extremo positivo. Esta es la razón por la cual el agua es polar, es altamente polar. Significa que puede formar enlaces con un compuesto positivo o otro compuesto negativo fácilmente. La mayoría de los compuestos, vamos a suponer que el agua sea un compuesto lineal. En este punto, si adoptaba esta forma, el agua no iba a ser polar porque iba a tener solo carga neta positiva. Los extremos de la molécula iban a ser solo positivos, entonces iba a poder formar enlaces solo con elementos o compuestos con carga neta negativa. Pero en este caso, como tiene un extremo negativo y un extremo positivo, representado por los dos hidrógenos y el oxígeno, entonces el agua puede ya formar enlace con cualquier compuesto, ya sea carga positiva o carga negativa. Entonces, eso es lo que le da la polaridad. Ahora, ¿por qué adopta esta forma? Diferencia de electronegatividad. El núcleo químico del oxígeno es mucho más grande que el hidrógeno. El oxígeno es un compuesto altamente electronegativo. Entonces, la atracción que ejerce el oxígeno sobre el hidrógeno es mucho más fuerte que lo que el hidrógeno pueda atraer, o sea, producir sobre el oxígeno. La fuerza de atracción se genera más fuertemente hacia el oxígeno. Entonces, esa fuerza, esa electronegatividad es lo que hace que el hidrógeno pueda adoptar esa forma, esa atracción fuerte que genera el oxígeno sobre los dos hidrógenos. Eso es lo que lleva a formar esa estructura angular y lleva a formar un dipolo, es polar. Entonces, por eso es el solvente universal. Cada molécula de agua puede formar enlace con otras 4 moléculas de agua por fuente de hidrógeno. ¿Sí? Esta molécula puede formar enlace con este, con este, con este, con este, ¿verdad? Entonces, todas las moléculas de agua en un lugar donde, acuérdense que el agua tiene propiedades como la de poder estar en 3 estados diferentes, ¿verdad? Estado gaseoso, estado sólido y estado líquido. Depende mucho de la temperatura y las condiciones, ¿verdad? Otra cosa, las moléculas, los tipos de moléculas que pueden ser solubles en agua, tenemos los compuestos altamente solubles. Son principalmente los compuestos iónicos. Las sales que están formados por iones. ¿Por qué? Porque esos compuestos iónicos tienen carga eléctrica y todo lo que tengan carga eléctrica sí tienden a formar enlaces con el agua sin ningún problema. Los compuestos iónicos son los que ejercen mayor atracción sobre las moléculas de agua. Y después están los compuestos polares, que no son iónicos, pero que pueden formar enlaces fuertes de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, el etanol o alcohol etílico es altamente soluble en agua porque tiene cadena corta, pero tiene un grupo OH libre que puede formar tranquilamente fuentes de hidrógeno con el agua. Puede disolverse en el agua, tiene una afinidad con la molécula de agua. Después tenemos los compuestos apolares, que son los que son insolubles. Y estos son los compuestos que tienen una cadena hidrocarbonada muy larga, por ejemplo, los ácidos grasos. Tienen 18 carbonos y un grupo carboxilo, y como tienen una cadena hidrocarbonada muy larga, esa cadena hidrocarbonada no tiene lugar para enlaces con el agua, son insolubles, las grasas, ¿verdad? Y después tenemos el benceno, el alcano, todo eso son todos insolubles en agua. Las moléculas anfipáticas, ¿qué significa la palabra anfipática? Que tiene doble
O sea, tiene un extremo compatible con el agua y otro extremo incompatible con el agua. Y ahí tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos están formados por un compuesto que se llama glicerol. Entonces, está formado por dos moléculas de ácido graso de cadena larga, un glicerol, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. El ácido fosfórico y la base nitrogenada son compatibles con el agua, porque esto puede formar enlace con el agua, esto puede formar enlace con el agua y este también. Sin embargo, las dos cadenas de ácido graso de cadena larga son hidrofóbicos, son incompatibles con el agua. Entonces, al tener una zona hidrofóbica y otra zona hidrofílica, eso significa antipático, doble carácter, un extremo compatible y el otro extremo no compatible. Y sí. A gente pode usar para as coisas que Son principalmente los fosfolípidos y los ácidos grasos de cadenas cortas. Adelante. Los fosfolípidos que forman la membrana plasmática, el colesterol también es un compuesto antipático, que tiene grupos OH libre que son compatibles con el agua. Muy bien. Propiedades del agua. El agua tiene unas propiedades que hacen que nosotros podamos tener una capacidad, o sea, una necesidad vital, vamos a decirle, del agua, ¿verdad? Por ejemplo, el calor específico elevado o capacidad térmica elevada. Como habíamos mencionado, la molécula de agua líquida en un lugar, no sé, el río, una piscina, lo que sea, todas las moléculas de agua se encuentran unidos entre sí por puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son altamente estables, no se rompen con facilidad. Estos puentes de hidrógeno solo se rompen cuando alcanza el punto de ebullición del agua. ¿Cuánto es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. El punto de ebullición, 0 grados Celsius. La densidad, 1 gramo por centímetro cúbico. Oye, ¿qué significa punto de ebullición? Es el punto, es la temperatura en la que se pueden romper los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. ¿Sí? Se pueden romper estos puentes de hidrógeno y entonces el agua empieza a evaporarse. Ese es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? Es el punto o la temperatura en el que el agua empieza a cambiar de estado líquido a estado sólido, o sea, empieza a congelarse. Ese es el punto de fusión, cambio de estado, ¿verdad? Y la misma cosa el punto de ebullición, porque va a convertirse de estado líquido al estado gaseoso, porque empieza a evaporarse. O de ebulição é para o estado gasoso, então, né? O de função. O de ebulição vai ser para o estado gasoso, no caso. Sim, porque o estado de líquido a estado gaseoso. Isso, porque o de função vai ser para o estado sólido. Líquido a estado sólido. Entonces, la densidad o peso específico entonces se mantiene hasta los 4 grados Celsius. Hasta los 4 grados Celsius esta densidad se mantiene. Significa que hasta los 4 grados Celsius el agua se mantiene totalmente líquida. Y va bajando menos de 4, 3, 2, 1, 0. Esta densidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el agua empieza a congelarse.
Entonces, el calor específico elevado, estos puentes de hidrógeno le da la capacidad de absorber grandes cantidades de energía térmica y retener esse calor. Sim. Doutor, tendo a água essa propriedade, calor específico elevado, considera... Retener la capacidad de absorber grandes cantidades de energía térmica y retener esa energía térmica es por los puentes de hidrógeno. Entonces, siempre vamos a comparar el agua del río o el mar o lo que sea y la arena de la playa, por ejemplo. Vos sabés que en un día caluroso el sol intenso de media hora es suficiente para que la arena esté caliente intensamente. Es imposible caminar descalzo, pero uno entra en el agua, está fresco. Pero si todo el día estuvo así caluroso, cae la noche, menos de media hora de que haya pasado que el sol entró, la arena se enfría rápido. Ahora, el agua ¿cómo queda? Tibio, caliente, tibio se queda. ¿Por qué? Porque todo el día absorbió esa energía térmica y retiene mucho tiempo el calor por los puentes de hidrógeno. Adaptado eso al cuerpo humano, nosotros tenemos nuestra temperatura corporal óptima, que es 37 grados Celsius. O sea, ese 37 grados, esa es la temperatura estándar, óptima para el sistema vivo, en el cuerpo humano, ¿verdad? Ahora, eso fluctúa un poquitito. Por la mañana nuestra temperatura corporal normal puede ser 36.8, 36.9, porque el ambiente es fresco y todavía no entramos en mucha actividad. Por la tarde, si hace calor, la temperatura normal tiende a ser 37.1, 37.2, eso puede ser normal. Pero ¿por qué 37, verdad? ¿Por qué no es 45 la temperatura normal, verdad? Porque ese 37 grados Celsius es la temperatura estándar donde todas las proteínas del cuerpo funcionan con efectividad. No se olviden que las proteínas son los compuestos más importantes que nosotros tenemos. Todas las funciones biológicas están a cargo de las proteínas. Todo. El sistema de sostén, la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos, el sistema estructural, colágeno, proteínas, ¿verdad? La queratina, son proteínas. Las enzimas que se encargan de la digestión, de la producción de energía, del proceso metabólico, de todas esas enzimas son proteínas. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Las albúminas que transportan lípidos, fármacos a nivel del hígado son proteínas. O sea, no hay vida sin proteínas. Y esas proteínas actúan mejor a los 37 grados Celsius. Ahora, las altas temperaturas tienden a dañar esas proteínas. Las altas temperaturas, esas proteínas son termolábiles, o sea, son sensibles a las altas temperaturas. Por eso, 37, 38, 39 grados de fiebre, por ejemplo, es la persona que empieza a tener un grado de incomodidad, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento. ¿Por qué? Porque la temperatura que va aumentando hace que la funcionalidad de todas las proteínas del cuerpo empieza a reducirse. Si llega a los 40 grados, esas proteínas tienden a inactivarse. Por eso la temperatura compatible con la vida para nosotros es hasta 41 grados. Pasando los 41, 41.5, ya hay un riesgo de vida. Sí. Doutor, então, Volátiles, y esa alta temperatura al inactivar o desnaturalizar la proteína puede llevar al organismo a un colapso. Y especialmente las neuronas son mucho más sensibles a la alta temperatura. Por eso un niño a los 39 grados tiende ya a convulsionar, ¿verdad? Los niños son más sensibles a convulsionar a las altas temperaturas. Bueno,
¿Y qué es lo que el cuerpo hace cuando sentimos calor? Sudamos, eliminamos agua. Eliminamos agua, eliminamos el exceso de calor. Por eso es que si afuera hace 40 grados, 45 grados, nuestro cuerpo se va a mantener 37 grados. ¿Por qué? Porque si hace mucho calor, el cuerpo transpira, elimina el agua y con eso elimina el exceso de calor, porque el agua es el que retiene el calor. Entonces, como una forma de radiación, ¿verdad? Elimina todo, elimina el exceso de agua, o sea, el exceso de calor con eso. Ahora, ¿qué necesita eliminar para poder sacar el agua hacia afuera? La glándula sudorípara que tiene que transportar hacia afuera para que salga el agua. ¿Cómo? Los electrolitos, las sales. Ahora, nunca se pone una gota de sudor en tu boca. Es salado, ¿verdad? Principalmente el cloruro de sodio es lo que expulsa hacia afuera para que pueda traer el agua hacia afuera. ¿Entienden? Entonces es un sistema en el que trata de regular la temperatura corporal por la capacidad térmica elevada que tiene el agua. Tensión superficial. Todo esto, todas estas moléculas de agua que están unidas por fuente de hidrógeno, generalmente ellos que producen una presión en la superficie, una tensión en la superficie, una presión de empuje. Entonces, todo lo que tenga menor densidad que el agua tiende a quedarse en la superficie del agua. Eso es lo que tiene el agua. El agua presenta una tensión superficial por los puentes de hidrógeno y eso hace que todo lo que tenga menor densidad pueda flotar en la superficie. Por eso los insectos, por ejemplo, pueden caminar sobre la superficie del agua, son menos densos, ¿verdad? La cohesividad. La cohesividad te indica que estos puentes de hidrógeno son tan estables que si esto cambia de nivel, el agua fluye hacia ese lado, no se separan las moléculas de agua. Vos agarrás un recipiente con agua, derramas y se derrama de forma fluida, no se derrama, no se cae por moléculas. ¿Por qué? Porque no importa hacia dónde va el grupo de moléculas, siempre van a atraer a otro grupo de moléculas porque los puentes de hidrógeno son fuertes, no se separan con facilidad, sino es a las altas temperaturas. Eso significa cohesividad. Y la capacidad de ionización es la capacidad del agua de separarse en iones. Un hidrógeno y un ion hidroxilo. El agua es un electrolito débil. El agua pura es un electrolito débil. Conduce la corriente eléctrica, pero conduce no muy fuertemente. ¿Por qué? Porque acá tenemos un ion con carga neta, pero el ion hidroxilo tiene una carga neta negativa, pero es el resultante de dos cargas opuestas. Y como el oxígeno es más electronegativo, si yo hago esto, el resultante acá es una carga negativa, pero esto tiene carga negativa y tiene carga positiva. La resultante final de esto es negativo, porque este es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces este ya no conduce tan bien la corriente eléctrica. Porque, ¿qué es lo que es un electrolito? Un electrolito es cualquier compuesto que en solución acuosa puede separarse en iones o elementos con cargas y tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Entonces, el agua pura es un electrolito débil. Ahora, el agua sucia sí es un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque el agua sucia ya va a tener de todo, va a tener cloro, sodio, de todo. Y todo eso son iones con carga que pueden conducir muy bien la corriente eléctrica. Por eso una persona que, vamos a suponer una persona que está trabajando por la corriente eléctrica y está sudando, suda mucho.
de repente toca un cable pelado y la corriente eléctrica le patea tan fuerte. ¿Por qué? Porque toda la superficie de ese sudor es sal, es electrolito. Son todos iones que van a conducir fuertemente la corriente eléctrica. ¿Cómo? Electrolito. Compuesto que en solución acuosa puede separarse en iones y puede conducir la corriente eléctrica. Cualquier compuesto, la sal, por ejemplo, la sal de mesa, vos disolves en agua y se disuelve en el agua en cloro y sodio. Y es un electrolito fuerte, porque el cloro y el sodio tienen carga eléctrica y conducen fuertemente la corriente eléctrica. Eso es un electrolito. Cualquier compuesto que en solución acuosa puede disolverse o separarse en iones. ¿Sí? Bueno, lo que estaba diciendo hace rato, el agua mantiene su densidad hasta los 4 grados Celsius, ¿verdad? Cuando se congela, aumenta su volumen el 9% y disminuye la densidad. Entonces, lo que estábamos diciendo hace rato aquí, ¿por qué aumenta el volumen del agua cuando se congela? Porque al congelarse, la distancia entre las moléculas de agua aumenta. Las moléculas de agua empiezan a alejarse uno de otro. El agua cuando se congela, todas estas moléculas se alejan uno de otro y se queda mayor espacio entre las moléculas de agua. Entonces el agua va a aumentar, al congelarse va a aumentar el volumen. Por eso siempre hablamos de que vos pones una botella de vidrio con agua en el congelador. Cuando se congela el agua, ¿qué pasa con la botella? Quebra. Se quiebra, se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque aumenta el 9% del volumen original. La cerveza, una gaseosa de vidrio que pongan en el congelador y se congela, se va a romper el vidrio, sí o sí. Porque esos siempre tienen gran cantidad, o sea, a base de agua son esas bebidas. El agua aumenta el volumen cuando se congela. Y al aumentar el volumen disminuye la densidad. Por eso dijimos que este alejamiento que hay entre las moléculas de agua hace que haya mayor espacio vacío entre las moléculas. Y eso va a hacer que la densidad disminuya, sea más liviano. Por eso cuando uno prepara agua fría y le tira cubitos de hielo, los cubitos de hielo ¿dónde quedan? ¿Se van en la superficie o se van en el fondo? Se quedan flotando en la superficie. Porque el hielo tiene una densidad menor que el agua líquida. Por eso se queda flotando en la superficie. ¿Se entiende? Distribución del agua corporal. Es el 70% del peso corporal. El agua se distribuye a nivel intra y extracelular. A nivel intracelular, el 95% del agua intracelular corresponde al agua libre. Agua libre, hablamos entonces del agua que está dentro de la célula, que circula libremente, no se encuentra unido a ningún otro compuesto. Es el que se encarga de disolver sustancias, de transportar de un lugar a otro una sustancia, mejora el metabolismo celular, todo eso, pero no se encuentra anclado a ningún otro compuesto. Sin embargo, el agua ligada, que es el 5%, es la cantidad de agua que se mantiene unida a carbohidratos, a proteínas, a aminoácidos, se encuentra formando enlace con esos compuestos. Ese es el agua ligada. El agua extracelular es el agua que se encuentra todo lo que es fuera de la célula.
y se distribuye en dos compartimientos. El agua intravascular, también llamado agua plasmática, es la parte del agua que se encuentra formando parte de la sangre. Y el agua intersticial. ¿Qué es el intersticio? Circula dentro de los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y forma parte de la sangre, forma parte del plasma. Y el intersticio es este espacio que se encuentra entre las células de un tejido. Ese es el intersticio. Entonces, agua intravascular o plasmática es lo que forma parte de la sangre, es lo que le da la fluidez a la sangre. Y el agua intersticial es el agua que circula entre las células de un tejido o un órgano. ¿Entienden? Todo eso es agua extracelular. Ahí se dan cuenta ustedes que si yo comparo cuál de los dos compartimientos tiene mayor porcentaje de agua, la intracelular o la extracelular, ¿qué les parece a ustedes? Depende do tecido. ¿Cuál? Acho que depende do tecido. Não sei. Siempre el 2/3 del total de agua corporal Tem que corresponde al estar por agua dentro. intracelular. É porque você tem que estar por dentro. Pues imagínense cuántos billones de células hay en un individuo y sumado todo eso, obviamente va a ser mucho mayor. El agua extracelular que está en el compartimiento intravascular y en el compartimiento intersticial, solo un tercio del total del agua corporal. Entonces, y muchas veces nos confunde un poco porque decimos, pero ¿cómo si una persona tiene, cuántos litros de sangre tiene una persona? ¿Cómo yo calculo el litro de sangre que tiene una persona? Siempre se calcula alrededor del 8% del peso corporal para sacar la cantidad total de sangre que puede haber en una persona. O sea, si vos tenés 70 kilos, 70 por 0,08, te va a salir entre 5 a 5.5 litros de sangre. Es lo que va a tener, ¿verdad? Pero hay que recordar que de ese 5 litros de sangre, el 45% es la parte celular. El 45% corresponde al hematocrito, que es corresponde al volumen de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y solo el 55% corresponde al plasma, suero, proteínas, todo eso, ¿verdad? Entonces, el plasma está formado más del 90% por agua, pero tiene también proteínas, tiene también factores de la coagulación, tiene muchas otras cosas. Entonces, el 5 litros de sangre, un poco más de la mitad es lo que corresponde a agua. El 45% es la parte sólida, la parte de los elementos formes. Hay que recordar que la sangre es un tejido, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué es un tejido la sangre? O sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué tiene que estar formado un tejido? ¿Por qué hablamos de tejido? Matriz extracelular y células. Que siempre tiene que estar formado por célula y matriz extracelular. Ya dieron tejido conectivo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Están en proceso. Bueno, y en tejido conectivo, lo primero que tienen que saber es tejido conectivo. ¿Qué es? Y cualquier estructura que esté formada de célula y matriz extracelular. Y de ahí desglosar cuáles son los tipos de tejido conectivo. Tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto. ¿Cuáles son los embrionarios? Mucoso, mesenquimatoso.
¿Cuáles son los de adultos? Laxo, denso y Propiamente. especializado. ¿Verdad? Una vez que yo sé laxo cómo es, denso cómo es, especializado que son la sangre y todo eso, ahí entramos. ¿De qué está formado un tejido conectivo? Células y matriz extracelular. Las células, ¿cuáles son los tipos de células? Residentes o fijas, errantes o transitorias. ¿Se acuerdan? Y la matriz extracelular de que va a estar formada. Fibras. ¿Cuáles son las fibras? Colágenos, reticulares y elágicos. Y la sustancia fundamental. ¿De qué está formada la sustancia fundamental? Proteoglicano, glicosaminoglicano, que es ácido hialurónico principalmente, ¿verdad? Y proteínas muy adhesivas. Unido con proteínas. Muy bien. Así nomás. Creo que es fácil. Por ejemplo, los monosacáridos, que son los azúcares simples, y son los que constituyen los azúcares complejos, los polisacáridos. Nosotros tenemos 3 polímeros o 3 macromoléculas de importancia que no debemos de olvidar. Polímeros o macromoléculas. Polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos. Los polisacáridos están formados por un polímero de monosacáridos. O sea que cuando hablamos de polímeros o macromoléculas, son compuestos de gran tamaño molecular formados por la polimerización de compuestos de menor tamaño. Ejemplo, el almidón. El almidón es un polisacárido, es una macromolécula. ¿Cómo está formado? Está formado por la asociación de 605.000 moléculas de glucosa. ¿Y la glucosa entonces qué es? Es un monosacárido, es un azúcar simple. ¿Se entiende? A eso es lo que se refiere esa relación. Las proteínas. ¿De qué están formadas las proteínas? Aminoácidos. Como mínimo tiene que tener 50 aminoácidos para hablar de una proteína. Los ácidos nucleicos, ¿de qué están formados? Nucleótidos. 50 a 250 millones de pares de nucleótidos forman una molécula de ADN. Entonces, los monómeros son los compuestos de menor tamaño que se polimerizan para formar estos polímeros. Entonces acá, monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, que forman estos polímeros. Los lípidos no forman polímeros, por eso no hablamos de lípidos como macromoléculas. Los lípidos son, sus precursores más simples son los ácidos grasos. Ahí tenés triglicéridos, tenés fosfolípidos, pero ellos no son estructuras poliméricas, no tienen de... Para hablar de estructura polimérica tenemos que hablar de moléculas formadas por otro más pequeño que tenga por encima de 10 elementos más pequeños. En este caso los lípidos no alcanzan ni 7 ni 8. La mayoría tienen entre 3 y 5 componentes. Muy bien. La base nitrogenada, el azúcar de 5 carbono y un ácido fosfórico forma
un nucleótido, ¿verdad? Y estos nucleótidos se polimerizan entre sí para formar la cadena de ácido nucleico. Esta es la representación de la molécula de ADN. Acá hay dos cadenas. Una de las cadenas es esta y la otra cadena es esta. Y acá se encuentra unido en el centro por puente de hidrógeno que está representado aquí. ¿Se entiende? Entonces, esto es una macromolécula formada por polimerización de moléculas más pequeñas, los monómeros, que se llaman nucleótidos. Nucleótidos. Pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada más ácido fosfórico. Eso es un nucleótido. En el caso de las proteínas, los monómeros son los aminoácidos. Estos son los aminoácidos. Un aminoácido combinado con otro aminoácido se llama enlace peptídico. El enlace formado entre aminoácidos para formar una cadena de aminoácidos se llama enlace peptídico. Y cada enlace peptídico se produce por la pérdida de una molécula de agua. Entonces, a medida que se va agregando aminoácidos a la cadena, va a ir formando una cadena que cuando alcanza 50 es una proteína. Pero eso no significa que solo va a tener 50. 50 es el mínimo que tiene que tener una proteína. Puede tener cientos de aminoácidos, ¿verdad? Pero 50 es el mínimo por la insulina. La insulina es una hormona hipoglicemiante que se produce en el páncreas y es una hormona de estructura proteica. Es la primera proteína que se estudió su estructura con detalle y se encontró que tenía entre 50 a 51 aminoácidos. De ahí a que se tiene como referencia que un compuesto para hacer proteína tiene que tener la misma estructura, o sea, la misma cantidad de aminoácidos o el mismo peso molecular que la insulina. Entonces, eso es un enlace peptídico. Es lo que estábamos hablando. Monómero, monosacárido. Polímero, polisacárido. Y depende mucho de qué monosacárido estamos hablando, vamos a hablar de cada uno. Hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, todos son sinónimos. ¿Sí? Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, todos son sinónimos. Los carbohidratos son sintetizados en los vegetales a partir del dióxido de carbono y agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Le pregunté una vez, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir? ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Energia. Energía. Pero ¿de dónde tiene que venir la energía? Alimento. La alimentación, los nutrientes. ¿Qué más? Agua. Puede ser. Y para formar tu proteína y todo eso, ¿qué necesitas? Aminoácidos. Y para poder aportar tus aminoácidos de acá. Pero para generar energía, ¿qué necesitas? Oxígeno. ¿O por qué les parece a ustedes que respiramos 14 a 20 veces por minuto?
Porque hay una necesidad imperiosa de estar respirando si no es vital. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos del oxígeno? ¿Verdad? ¿Para qué es lo que respiramos? Y bueno, y la mayoría de estos nutrientes se degradan en presencia de oxígeno para generar energía. Para eso se tiene que generar, ya hablamos ya del ATP, ¿verdad? Ya habíamos hablado. Ahora, se tiene que generar constantemente ATP porque es la energía que las células utilizan para llevar a cabo su función y mantener esa función. Entonces, en el proceso, hola, hola. Isabela Moreira. Se genera lo que necesitamos. En todo proceso se genera desechos. ¿Cuáles son esos desechos? Dióxido de carbono, agua. Ese es nuestro desecho, que eliminamos por la expiración. Entonces, las plantas, que son autótrofas, utilizan el dióxido de carbono y el agua más luz solar. ¿Para qué? Para generar esto. Nuestro desecho, ellos aprovechan como materia prima para generar la materia prima que nosotros necesitamos para generar esto. Y para que podamos sobrevivir. De ahí es que nosotros respiramos 14 a 20 veces por minuto. Introducimos oxígeno y sacamos dióxido de carbono porque eso se tiene que eliminar constantemente. Ese dióxido de carbono que sale, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo de cada célula del organismo que está metabolizando esos nutrientes. Es un desecho que el cuerpo va eliminando. O dióxido de carbono é 100% maléfico ou tem que manter Não. um equilíbrio? No, el dióxido de carbono tiene que mantenerse un porcentaje regular del organismo porque también participa en el proceso de regulación del pH y muchas cosas. No, ni el 100% de oxígeno ni el 100% de dióxido de carbono es bueno. Tiene que haber una presión parcial regular de oxígeno, presión parcial regular de dióxido de carbono. El oxígeno el 100% daña gravemente el organismo. Por eso una persona que sufrió una ACV, una vez alguien de ustedes entró en terapia intensiva, ¿sí? Y tiene un tubo, el paciente tiene un tubo donde viene el oxígeno y aparte de ese tubo hay un reservorio de dióxido de carbono. El paciente que respira el oxígeno aparte tiene que también respirar dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono es un estimulante del sistema nervioso central. El oxígeno es un depresor del sistema nervioso central. Una persona que tiene una ACV, una falla en la función cerebral, le da 100% de oxígeno y ese paciente no va a recuperarse nunca. Porque está deprimido el sistema nervioso. Tiene que tener un porcentaje de dióxido de carbono que está llegando para estimular y volver a hacer funcionar el sistema nervioso. Por eso, si yo te digo, podés atajar tu respiración por 2 minutos. 30 segundos no é. Una persona entrenada no tiene problema, ¿verdad? Pero una persona no entrenada, 2 minutos es una eternidad. Y peor aún, tratar de atajar la respiración o tener, no sé, una crisis asmática o obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Te lleva una desesperación impresionante, porque querés que el oxígeno llegue hasta los pulmones, tenés esa desesperación. ¿Por qué eso? Porque empieza a aumentar el dióxido de carbono en la sangre y eso es captado, ¿verdad? Yo creo que ya hablé de esta parte, ¿verdad? Entonces, el bulbo raquídeo, el centro respiratorio es el que capta
la composición química de la sangre. El exceso de dióxido de carbono va a ser captado por y este va a empezar a estimular el diafragma por medio del nervio frénico para que se contraiga y vos puedas introducir el oxígeno, ¿verdad? Entonces, de ahí viene nutrientes más oxígeno, mate, dióxido de carbono y agua como desecho. 50 a 60% del total de calorías en una dieta equilibrada es aportado por los carbohidratos. Dieta equilibrada, 50 a 60% de calorías representan los carbohidratos en nuestra alimentación. Imagínense una dieta desequilibrada, ¿verdad? Llegamos más del 90% fácilmente del consumo de carbohidratos por día, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos se encuentran en todo, prácticamente muy pocos son los alimentos que no tengan algún porcentaje de carbohidratos en su estructura. Entonces, los carbohidratos se clasifican en azúcares simples, los monosacáridos, los disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares simples. ¿Por qué? Porque es la forma del azúcar que puede absorberse en el tubo digestivo. Cualquier compuesto de gran tamaño tiene que digerirse en su componente más pequeño para que pueda absorberse en el tubo digestivo. Y en este caso, cualquier compuesto de carbohidratos, vamos a decirle almidón, lo que sea, ¿verdad? Para que pueda absorberse, no se absorbe el almidón tiene que degradarse completamente a glucosa, y la glucosa es lo que se va a absorber. Entonces, hablamos de azúcares simples, del monosacárido, porque es la forma del azúcar que puede, hasta el último que puede formarse para que pueda absorberse en el tubo digestivo. Disacárido ya es el compuesto formado por la asociación de dos monosacáridos. Oligosacárido ya está compuesto por la asociación de 3 a 10 monosacáridos. Y polisacárido ya tiene de 11 para arriba, pero no hay ninguno que tenga 11. La mayoría de los monosacáridos tienen cientos o miles de moléculas de monosacáridos. Son macromoléculas. Si yo comparo la estructura de los monosacáridos todos son solubles en agua, son altamente solubles en agua, ¿verdad? Tienen sabor dulce por la cantidad de OH que tienen en su estructura. Entonces, los monosacáridos se clasifican otra vez las triosas de importancia son dos.
la glucólisis, por ejemplo, de que la glucosa es un compuesto de 6 carbonos. Esta es la glucosa. Es un monosacárido de 6 carbonos, por eso es una hexosa. Tiene un grupo aldehído, el carbono 1, por eso es una aldosa, es una aldohexosa. Tiene 6 carbonos, por eso es hexosa. Tiene grupo aldehído, es una aldosa, entonces es una aldohexosa. La glucosa. Entonces, si yo en el proceso de degradación inicial de la glucosa, lo primero es dar origen a 2 triosas. Y estas 2 triosas que se dan como resultado del metabolismo inicial de la glucosa en la célula son estas 2 triosas. El gliceraldehído, que es este, y la hidroxiacetona, estas son las triosas. El gliceraldehído es una aldotriosa. La hidroxiacetona es una cetotriosa. Tiene grupo cetona y tiene 3 carbonos. Por eso se le dice cetotriosa. Por eso ellos son importantes. Ahora, la ribosa y la desoxirribosa son 2 pentosas, monosacárido de 5 carbonos. Aquí. La ribosa es una aldopentosa, tiene un grupo aldehído en el carbono 1, tiene 5 carbonos. Esta es su estructura lineal y esta es su estructura cíclica. La estructura cíclica es como un pentágono que le llamamos ciclo furano o furanoso. Si la ribosa pierde un oxígeno en el carbono 2, se convierte en desoxirribosa. Es un desoxiazúcar, pierde un oxígeno, entonces se convierte en desoxirribosa. Podemos decir entonces que la desoxirribosa es un derivado de la ribosa. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos dos compuestos? Forma parte